Mire, otra imagen que pueden ver que se puede administrar, se puede colocar o administrar la alimentación asistida. Se puede administrar en la boca, por la nariz, por el estómago, por el intestino delgado o a través de una vía central. En varias formas se puede administrar o asistir a la alimentación a través de varios dispositivos o procedimientos. ¿Bien? Este es antes y después, ya teniendo una sonda gastronomía en el estómago. Intubación gastronomía, ese es un procedimiento que le estaba explicando, que se hace de esta forma. Se inserciona de una sonda de alimentación directamente en el estómago o en el intestino, una de dos, en el estómago o el intestino, donde pueden ver las imágenes. Cuando se introduce una sonda de alimentación directamente en el estómago o en el intestino, suele utilizar una sonda gastrotomía endoscopia percutánea. ¿Bien? Antes de realizar la sonda de PEG, que significa sonda gastronomía, significa la PEG, y la SNG significa sonda nasogástrica, ya que acá podemos escuchar que antes de la incisión de la sonda de PEG se suministra un sedante al paciente y a veces un analgésico. Generalmente por vía intravenosa. También se puede rociar la parte posterior de la garganta con un spray adormecedor para suprimir la necesidad de toser o las arcadas y náuseas. Donde podemos ver el aparato de endoscopía, donde va un pequeño tipo sonda a través de la nariz. También va a introducir donde a través de la cámara y una tele pueden visualizar el médico viendo en qué parte del cuerpo ya se encuentra la cámara para poder hacer la incisión, donde antes de realizar el procedimiento se tiene que realizar administrar un sedante o un spray para dormir lo que es la garganta. Depende qué tipo de spray el médico vaya a indicar. Tubo de alimentación, otro punto muy importante, tubo de alimentación. Este procedimiento puede llevarse a cabo de una de las formas. Ojo, hay dos formas en que se puede realizar el tubo de alimentación. Miren, diferentes tubos, diferentes números. El primer forma utiliza un tubo de visión laparoscopio, para la introducción del cual se requiere una pequeña incisión justo por debajo del ombligo, donde ya sería lo que es la colocación, el intestino delgado. Y la segunda forma es practicando una incisión relativa grande en el abdomen, si los médicos necesitan ver el área a través de la incisión para poder colocar el tubo o en el lugar correcto donde ellos tienen que estar seguros. En el área debe de quedar la sonda nasogástrica o la sonda gastronomía, perdón. Después de insertar una sonda de alimentación, las personas con sonda de alimentación deben permanecer sentada en posición vertical
en la cabeza de la cama elevada durante la alimentación y de 1 a 2 horas después de cada comida. Esta posición reduce el riesgo de que se inhale la comida en el pulmón y permite que la gravedad ayude a mover el alimento y a través del tracto digestivo para que tengan una mejor digestión y que no sufren de estreñimiento. Y diferentes tipos de fórmulas que se administra a través de la sonda nasogástrica y gastronomía, que son fórmulas especializadas disponibles para las personas que necesitan específicas. Se incluyen las siguientes: está la fórmula tipo soluciones o sueros, como lo quieren llamar, que existen 3 tipos de fórmulas, lo que encontré. Está la fórmula concentrada con menos volumen de líquido por las personas cuya ingesta de líquidos está limitada, donde una fórmula sea bastante espeso, contiene bastante proteína, podríamos decir, o menos agua, donde pacientes sufren de insuficiencia renal. Entonces está la otra fórmula, que es enriquecida con fibra para las personas con estreñimiento. Podemos ver nutrición enteral, donde podemos considerar que este tipo de fórmula. Y la siguiente, que es fórmula sin lactosa para las personas que son intolerantes a la lactosa, donde ellos no pueden ingerir lo que es la leche. Nítidos. Y punto muy importante: ¿en qué consiste la alimentación por sonda nasogástrica? ¿En qué consiste la alimentación por sonda nasogástrica? Podemos ver este bebé tan hermoso teniendo una sonda. Es bastante incómodo, pero ¿qué le podemos hacer si los pacientes lo requieren por diferentes tipos de problemas de salud? Donde podemos ver una mamá introduciendo la alimentación asistida a través de una sonda gastronomía, a través va directamente en el estómago. La alimentación por sonda se puede utilizar en niños, ya lo había mencionado, se puede utilizar en cualquier edad: bebés, niños, adolescentes, jóvenes, señoritas, abuelos, abuelas, en las diferentes edades. No hay problema. Donde podemos ver esta imagen tan impresionante, donde un paciente sonriendo con el personal médico. Algunos niños dependerán de ellos solo hasta que puedan comer por la boca, hasta que ellos pueden dejar de tener el problema de salud donde ya se le quitan la sonda. Al contrario, se puede quedar esa sonda gastronomía. Lo más recomendable, si un paciente tiene un proceso bastante complicado, es recomendable utilizar la sonda gastronomía, que va directamente al estómago o al intestino delgado. La sonda nasogástrica, ya lo había dicho, de que solo puede permanecer de 4 a 6 semanas, más ya no. ¿Por qué? Porque le va a causar muchos daños al paciente, ya que es bastante incómodo. En cambio, la gastronomía es un poco más fácil. Entonces es cuestión de practicar y debe de realizar ese procedimiento un personal bastante capacitado. Es importante utilizar un tubo digestivo para la alimentación a fin que éste mantenga sano y funcione normalmente. Vemos las siguientes imágenes, bastante felices y contentos, sin problemas, ¿verdad? Y existen varias maneras de administrar la alimentación por sonda nasogástrica.
Mire, vemos los aparatos, la sonda, la bomba de infusión, una jeringa de septo, lo que es una bolsa de fórmula para que la alimentación que está licuada base en esa bolsa. Tipo administrar medicamento a través de intravenoso, ese es el tipo que van a utilizar, que tienen que buscar una vía central, la alimentación asistida parenteral o enteral. Según las necesidades del niño, el médico o dietista que vaya indicando varias formas en que se administra la alimentación asistida enteral. Otra forma de que un vaso y una jeringa de asepto y el tipo de sonda va en la fosa nasal, que es una sonda nasogástrica. Vemos las siguientes imágenes, que es el médico vaya a estar ordenando qué tipo de sonda vaya a necesitar, y la nutrición enteral que va en una vía central que tiene que estar controlado el goteo. Yo considero que cada 8 cada 12 horas, depende, el médico vaya indicando, vaya dando las órdenes médicas. Está el otro, una jeringa de asepto y una fórmula, ya sea fórmula sin lácteos y fórmula con bastante fibra o fórmula con menos líquido. Vemos el otro tipo de fórmula, otro paciente. Entonces, y la frecuencia con lo que debe cambiarse el tipo y cantidad de fórmula, así que vaya duración de cada sesión de alimentación. El médico lo va a estar ordenando a cuánto tiempo va a estar la sonda o no la fórmula pasando, si es eso, nutrición por enteral, varias formas, y depende de qué tipo de fórmula vaya a indicar el médico, y según la fórmula así va a requerir otros tipos de procedimientos.